buenas, amigos suscriptores. Hoy estamos aquí con Manuel Sánchez Domínguez, conocido como el Chico de la calle Baro. Muy buenas, Chico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendo. Pues nada, dime introducción. Vale, muy bien. En primer lugar, agradecerte fervientemente y muy apasionado con esta situación que estáis realizando, sobre todo tú, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a mi persona y a tantas personas que ya tenemos cierta edad en esto del deporte, del mundo del palomo. Quisiera felicitar, agradecer y hacer un recordatorio a todos aquellos que hoy día ya no están con nosotros, grandes aficionados, está claro y evidente. Empecemos por decir que pues nací en Bajada de San Telmo, número 12, allá por el año de 1960. Posteriormente pues me trasladé a calle Baro, aquí en el barrio de San Miguel, y me conocen por el Chico de la calle Baro. Bien, esa es la primera introducción. Ahora sí, realizamos un poco históricamente en el movimiento en el cual yo me he desenvuelto en el mundo del palomo, decir que Jerez era un núcleo urbano, el centro, casco histórico, con barriadas como San Miguel, barrio de Santiago, y alguna barriada periférica que existía en aquel entonces, como La Plata Vieja, La Asunción y Federico Mayo. Bien, hablemos del entorno próximo al mío, que era Federico Mayo. Allí nací, partí. En esto del palomo, como crío, siempre crece uno al abrigo de la gente más cercana. Mi tío Luis, mi tío Ambrosio y mi abuelo Manuel. Ellos tenían un palomo, bueno, pero era lo que había. Entonces estábamos en la confluencia que Bajada de San Telmo a la izquierda. Hombre, hago un poco de recordatorio para situarnos. Sí, claro, para que la gente vea. Los barracones, que aquello era pues un establecimiento, ¿me entiendes?, que se llama barracones, y luego estaban las casas de lata de la derecha, bajando al final de la cuesta San Telmo Federico Mayo, y al fondo lo único que existía era el balneario, hasta los años 70, o sea, hasta ahí pues donde nos desenvolvíamos era en ese entorno. ¿Qué es nuestro barrio? Pues nuestro barrio Federico Mayo, en aquellos entonces pues escucha uno muchas cosas, apasionada, está claro y evidente, nunca con maldad, porque todo el mundo establece sus criterios, pero en aquella zona era una zona muy humilde, apartada de Jerez. De hecho, la gente de ahí abajo decía, no vamos a ir al centro, se decía vamos a ir a Jerez, por la falta de comunicación que había en ese sector. Claro, había una subdivisión que era la línea férrea de San Lucas, Jerez, que dividía lo que era la parte interior del centro de Jerez con la parte sur, y también la ronda de Mulero, que la ronda de Mulero estaba compuesta por un montón de cascos de bodegas hasta llegar aquí a las Puertas del Sol. La carretera antiguamente cogía por el Cristo, calle La Plata, y en dirección calle Empedra hasta las Puertas del Sol. Lo otro era, a veces alguna gente de ese lugar y de aquel tiempo decían la Josanca. A partir de la Josanca era otro mundo. De hecho, Federico Mayo, el Chicle, se conocía porque lógicamente tenía su vida propia, social, económica y cultural. Allí la gente salíamos muy poco. ¿Por qué? Porque no había medio. En la barriada había 20 coches, 50 motocicletas de baja cilindrada y, Qué fuerte. y burro y carro y socarro y cosas de eso. Y entonces la comunicación con el centro de Jerez era equidistante. Bien, una vez introducido esto y esto no pasa nada, cada uno vivía en su entorno. Decir yo que hablar de la gente de aquel tiempo de La Plata, pues sería mentir a la realidad. Yo empecé a conocer gente del mundo
exterior de mi zona allá por los años 70 en adelante. Por lo cual no puedo hablar de aquella zona y de aquella parte donde hay y ha habido grandes, pero eso ya a posterior sí le fui conociendo, grandes aficionados al mundo del palomo. No doy nombre porque dejaría a otro fuera y por lo tanto aquí no es cuestión de distinguir a nadie, pero grandes aficionados. También la barriada de la Asunción, en el centro de Jerez, el Arroyo, San Mateo, Plaza Belén, o sea, el mundo del palomo se ha movido por sectores. Claro, el decir yo conozco palomos que hayan venido de aquella zona a San Telmo, pues como que no, yo eso nunca lo he visto. Eso de decir que un palomo ha ido de aquí a allí, sí, escurrido en un momento dado, se ha trasladado, pero no en trabajo o faena, ¿no? Entonces conocíamos nuestro entorno. ¿Nuestro entorno es qué? Pues conocía a gente de mi entorno como era Manolo el Carrero, pero claro, esto estoy hablando en una distancia de 300 metros, el Bornizo de los Barracones, gente de abajo, zona más abajo, los Acozas, que eran aficionados que tenían sus palomos, pero que estructuralmente y socialmente y económicamente la gente se levantaban a las 7 de la mañana para trabajar y llegaban a su casa a las 8 de la tarde. Por lo tanto, había poca participación, ¿me entiendes?, en esto del mundo del palomo. Era un hobby de distracción porque no había tampoco otra cosa, es que no había más. La humildad y eso. ¿De dónde viene el mundo del palomo? El mundo del palomo, si hacemos referencia, todos somos copia las aficiones de los señoritos. La cacería, los toros, los caballos, las peleas de gallos, eso lo llevaban esta gente, los señoritos, y como nosotros somos copia de ellos, en general, pues nos gustó esto del mundo del palomo. De hecho todavía hay algunos palomares que si nos vamos ahí, Don Pedro La Zaleta, Zurita, pues todavía existen los palomares en esas casas antiguas, grandes, que existían en el centro. Palomares increíbles. Antes vivíamos en 2 habitaciones ahí abajo y el palomar de ellos eran las 2 habitaciones donde nos criábamos, ¿no? Entonces hacer una recopilación un poco así, poco estructurada, porque entonces me llevaría yo aquí 3 horas para explicar toda esta historia. Bien, cuando se inicia, claro, ya cuando tengo 12 o 14 años, mi tío Luis pues sí empieza con su motillo a llevarme a distintas asociaciones, pero en forma no estructurada, ni tan siquiera da de alta en el ayuntamiento y nada, sino que se reunían algunos aficionados allí en la calle Leala, en lo del Barbero, o bien aquí abajo, que ya ciertos aficionados hacen una lucha increíble, ¿no?, de tiempo y material y económica, en crear una federación a nivel local que era ahí al principio de la avenida esta, ¿cómo se llama? Joder, al principio de la avenida, total, la Cuesta de la Arcubilla, ahora hermano recuerdo, la avenida esta, coño, de Ronda Mulero. Allí abajo pues cogen un local, son gente mayor, está claro, allí participaba gente mayor que uno, pero mi tío Luis me llevaba, mira, y fui conociendo gente. A partir de ahí, dentro, porque aquí al día de hoy, es decir, yo tengo el huevo en el culo, eso nadie, o sea, eso a ti te puede gustar un tipo de una cosa, pero hay que respetar el gusto de los demás. Eso. Como bien dicho esto, nuestras asociaciones nunca han tenido eso de asociar opiniones, sino yo creo en mi opinión y mi opinión es la que vale, y la que no esté conmigo, pues ya no valen los demás. Eso nos ha llevado al día de hoy, y ojalá lo consigáis, porque nosotros no hemos sido capaces de tener una asociación fuerte, tanto social, económica y estructural, de aglutinar a todo el mundo en torno a ella. Aquí, si tú miras estándares, hay estándares más que de colores de palomo. Cada uno tiene su idea, que si ala abajo, que si ala arriba. Eso es una lucha estéril, porque la idea debe de ser, es decir, aunque el tío tenga 20 años y el otro tenga 80, decir, oye, analizando el palomo, vamos a concretar cosas que nos beneficien a todos.
La lucha está siempre, porque esos son modelos de vida y los modelos pasan. Eso yo recuerdo que en mi juventud pues se llevaban los pantalones acampanados, ¿no? Y zapatos con tacones, y los pelos cuando llegó el tiempo del rock y esto. Bueno, pero eso son transiciones que al fin y al cabo lo que hay que sacar es lo bueno de cada cosa. Y aquí hay personas que se han quedado ancladas en el pasado, en cerrar lo mismo. Si miramos la analogía, el fenotipo, todo biológicamente, si miramos la estructura de los animales naturales, todas las palomas de vuelo, hay que mirarle el plumaje y hay que mirar su estructura y el traslado de vuelo que tienen como consecuencia de esa anatomía. Los vuelos abajo, sí, un palomo que tiene los vuelos abajo pues, gustó en su momento y aún sigue gustando porque morfológicamente es atractivo de suelo. Luego en el vuelo pues carece de cierta fuerza y potencia y además son palomos que empiezan a mudar y lo meten en el encerradero y se comen todas las plumas de los vuelos. ¿Eso es decir mejor uno que el otro? No, eso es decir que es lo que queremos del palomo. Queremos un palomo fijarlo morfológicamente de suelo o de aire, y esa siempre ha sido una lucha ahí tonta y banal. Luego meterle a un caballo de carrera en la cabeza de un burro, mira, esos son cortes. El palomo es de aire como ave, por lo cual hay que buscar, digamos, todos los conceptos atractivos del aire. El suelo es bonito, pero ¿de qué me sirve a mí tener un 600 con un motor de Mercedes? Eso no tiene sentido. Con esto no soy destructor porque yo he sido copia de grandes aficionados, porque aquí los mecenas, porque es que nos movemos siempre en el entorno económico, ¿no? El entorno económico es lo que florece en todo. Cuando hay posibilidades económicas tengo un buen palomar y por lo cual puedo acceder a tener palomo. En aquella época de los años 65, 68, 70, yo puedo decir que había una necesidad increíble, ¿no? Claro que había sectores como hoy ocurre en Jerez, ¿no? Habrá gente que gane 40, 50, 60.000 euros y hay otras personas que nada más que tienen una subvención social. Entonces no pueden tener los mismos niveles para poder competir con esta gente que tienen esos palomares y demás. Hoy día va uno por barriadas, sea Nueva Andalucía o sea los barrios estos periféricos que se han creado en Jerez nuevos, y ve estructuras de palomares que en aquel tiempo es que coño, es que yo le pedía a mi madre, mamá, dame una peseta, para maíz, me decía, eso vale 1 kilo garbanzo. Hombre, por el amor de Dios, porque era eso, los salarios eran bajos, Jerez no había crecido todavía económicamente, Jerez empieza a despegar económicamente, un boom importante en los años 70, donde ya empiezan a florecer muchas industrias en Jerez y entonces la gente empieza a ganar algo de dinero y ya se ven estructuras de palomares en la zona nuestra, ¿no? Federico Mayo y eso. Pero anteriormente no, si íbamos aquí a Rivero, a la embotelladora de vino, y pedíamos las cajas de madera sobrantes de desecho para hacer un cajoncito, una palomerita con una tela metálica y ahí meter 2 palomos. Qué bueno. Antes no había esa estructura. Claro, hubo un hombre muy apasionado, al cual le tengo un gran cariño porque aparte de eso, mi tío, Juan Luis, ¿no? Pues el hombre le costó hacer ese palomar. Juan Luis Sánchez Gómez, perdón. Juan Luis Sánchez Gómez, sí. Entonces le costó hacer ese palomar, yo qué sé, 2 años de sacrificio, iba y pelaba los ladrillos ahí en la Osanca. Entonces montar toda esa infraestructura nadie tenía y él fue uno de los primeros. Luego pues también este hombre que vivía aquí en la zona de San Miguel, cuando se trasladó ahí al Chicle, que es Rafael Cepero, otro mecenas para nosotros, ¿no? Un gran instructor y una bellísima persona. Vamos, esto es merecedor de reconocimiento porque es así. Nunca tenía un no para nadie.
Y yo, bueno, pues entre estas dos partes empecé un poco a descubrir el palomo, y grandes apasionados hablando, dedicados en tiempo, porque el palomo da muchos sabores, pero también muchos sinsabores, hay que decirlo. Aquí hay mucha gente que con la disponibilidad hoy de dinero dice, no, ese que tiene 2 botas de vino bueno, pues ya yo tengo vino bueno. Oiga usted, ese no es el aprendizaje. El aprendizaje es mamá de la gente que sabe. Y para saber hay que mostrar. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y en esto del mundo del palomo, hacer ha habido muy pocas personas. Bueno, ha habido intenciones, variantes, da igual. De ahí hemos aprendido todo. Estoy hablando de estas 2 personas porque ya Rafael no está con nosotros, pero Juan Luis Sánchez ya tiene 88, 89 años. Sí, y está el hombre todavía con facultades, gracias a Dios, de salud buena. Pero claro, era lo que nos han quedado de aquellas personas, porque ya se nos han ido tanta gente. Y claro, hablar del barrio de La Plata sería faltar el respeto, aunque todavía vive gente como el Nino y eso, esa gente mayores, pero claro, la distancia, pues no teníamos ese contacto como el apego que teníamos con estos 2 señores, ¿no? De ahí aprendemos casi todo, y quién, pues hablar de tanto y tan buenos aficionados, apasionados, no mejor ni peor, sino apasionados. Miguel Tonelero, yo qué sé, tu padre, ¿no? Francisco, hablar de Juan Línea, pero todos mamando de la misma fuente. Claro. Y hablar de tanta gente de ahí abajo, de gente de mi edad, un par de años, quita arriba abajo, como los Mondas, hablar de tu padre Miguel, hablar de tanta gente que siguen con esa pasión en el mundo del palomo, por lo cual lo destructivo no lleva a ningún lado, y es lo que nos ha ocurrido en Jerez, desgraciadamente, a día de hoy. Hoy tenéis, quizás el trabajo está como está, ¿no? Pero hoy tenéis unos medios de comunicación tecnológicos que podéis realizar muchas cosas que nosotros ni teníamos conocimiento ni teníamos esos medios. ¿Por qué? Porque hablar de biología, conocí a un hombre que era una eminencia. Yo me sentaba y tenía 11 años, porque mi padre nos metió en el Beaterio, en el colegio del Beaterio, a mi hermana mayor y a mí, y lógicamente conocí a ese hombre en Las Mojas, ¿no? Bueno, mi padre, pues mira, al niño le gustan los palomos tecuáes, y un día pues me invitó a su casa y ya no dejé de ir, que era el señor Barea, don Manuel Barea. Don Manuel Barea. Pero ese sí, hombre, sí tenía una exposición de conocimientos de biología, y tenía escrito, y tú cuando hablabas con él te decía la transformación del palomo eso era un zurito. Digo, ¿cómo me está diciendo usted que un zurito si eso tiene la cabeza de un pavo? Dice, sí, claro, porque esto genéticamente lo he llevado a esto. Y es verdad, el hombre tenía allí todo tipo de variedad de palomos. Y me hablaba del mundo del palomo, de un tipo de palomo buchón, que yo no lo llegué a conocer. Llegué a conocer en la calle Cotofre a un hombre que trabajaba. Este hombre era militar de la aviación, no sé si era teniente o capitán, y tenía una buena casa y tenía unos palomos machos de buchones. ¡Uf! ¡Qué cosa más bonita, tío! Bonita porque yo todavía no tenía capacidad para entender esto del palomo, de la lucha, la entrega, el celo, el embreo. Yo todavía ahí no había llegado. Entonces, pues, este hombre, yo le veía unos palomas, digo, qué cosa más bonita, macho. Pero es que ha habido gente que han tenido culipavos, zuritos, mensajeros, y también es bonito. Cada uno tiene cada uno, y hay que respetar eso. Luego las luchas personales entre uno y otro, que si yo esto, yo lo otro, son imposiciones, y aquí no estamos para imponer. Desgraciadamente carecemos de información escrita. No hay ningún tipo de manuscrito. Se habla del palomo de Jerez, está en la biblioteca municipal, y hay, ¿cómo se llama? Zurita Ibarra, no me acuerdo. Total. Resulta de que este hombre tiene un escrito, pero fíjate tú, habla de los palomos en 1951,
que participaban en lo que hoy es San Antón, en esto de los animales, ¿no? Pero del palomo no había nada escrito, no había base. Entonces cuando escuchaba a este señor hablar de morfología y de ese tipo de cosas me sonaba a mí así, ¿no? Todavía hay algunos compañeros que tienen palomo y dicen, ¿y eso qué es lo que es? La cultura, la formación es el libro, la escritura, y no tenemos una traslación transversal, ¿no?, de esta gente, ni tan siquiera de gente mayores que podían haber dejado manuscritos de información a la gente nueva. Bueno, nos desarrollamos en ese mundo. Entonces los chavalotes de aquella época